Estás escuchando 99 desde el Liceo número 1 de San Carlos. Fullscreen. Los más recientes estrenos de cine y video, espectáculos, recitales, teatro, festivales, toda la cartelera, toda la cultura. En Fullscreen. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Shut the fuck up, Donnie. You can't handle the truth. I see dead people. This is Sparta! You a piece of shit. Well, what are you talking about? You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Wilson, where are you? Wilson! 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 I'll be back. Captain Jack Sparrow. Al infinito y más allá. ¡Tú eres un juguete! Que nadie me haga desayuno. Un hombre tan endeudado no lo merece. Pero me gusta hacerte desayuno. Entonces nada más pan tostado con mucha mantequilla y tocino grandes, pero sin mermelada. No la merezco. Bueno, un poquito nada más. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata! Fullscreen. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. En 51 años, esta frase sonó por primera vez en los televisores estadounidenses. Comenzaba Star Trek, empezaba una leyenda y una de las grandes sagas de la historia. La space opera de descubrimiento vuelve a la pequeña pantalla tras la trilogía cinematográfica lanzada por J.J. Abrams con más acción, con Star Trek Discovery, para encandilar a una nueva generación y rejuvenecer a la audiencia trekkie. Por eso el día de hoy estamos con tres expertos en esta saga. Preséntense un poco por allí a contarnos cuáles han sido las experiencias con esta saga. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Juan Martín Sánchez, soy profesor de Historia aquí en el Liceo de San Carlos y soy trekkie desde que tengo uso de razón prácticamente. Le doy la palabra a mis amigos trekkies. Hola, yo soy Cecilia de León, soy psicóloga, también profesora,
Ya no estoy en este liceo, estoy en otros lados, pero bueno, sigo trabajando en la profesión. Y soy trekkie desde hace poco tiempo en realidad, pero he mirado todas o casi todas las series de cuando las daban en blanco y negro, allá después de los años 60, ¿no? Porque era muy pequeña yo y en mi casa no había televisión. Pero cuando hubo, empecé a mirarlas. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Daniel Porta. Yo soy contador y profesor de contabilidad acá en el Nocturno. Y yo diría que experto no, pero, digamos, fanático, digamos, algo así. También no tengo tanta experiencia como Juan Martín, pero lo sigo. Bien, para comenzar, en realidad me gustaría saber, digamos, ya hace 51 años que se cumplió la primera vez que estuvo ese primer episodio. Bueno, yo conocí la saga cuando tenía 9-10 años, en realidad, con el reboot de J.J. Abrams, que es un productor que lo conocemos por series como Lost, Alias, Felicity. Y bueno, en ese momento yo lo comentaba fuera de micrófono con Juan Martín, a mí no me había llamado tanto la película, inclusive me parecía que el Capitán Kirk era bastante cretino, ¿no? Como muy despelotado, no le importaba nada. Pero me sorprendí cuando decidí darle un vistazo a las películas de los 80, sobre todo con La ira de Khan, El país desconocido, que fueron películas que realmente me llamaron la atención y me llevaron a ver finalmente Star Trek: La nueva generación. Ya conocía de renombre un poco la saga con otro nombre, Rumbo a las estrellas, como la conocían mis padres. Mis padres vieron la serie original, digamos, en la época de blanco y negro. Y bueno, también es un poco cómo pasa esta saga por diferentes generaciones, ¿no? Mis padres la conocieron en ese momento, capaz alguno de ustedes la conoció por la nueva generación. Yo empecé con J.J. Sí, en mi caso yo tengo 34 años, así que yo me hice Trekkie básicamente por la nueva generación. Cuando la serie fue transmitida en Uruguay a partir de los años 90, yo salía de la escuela, me acuerdo, era muy chico, y me sentaba a mirar aquello que realmente no entendía del todo de qué trataba, porque no era... Star Trek tiene muchos episodios que cuando uno es muy chico de repente hay cosas que no las capta plenamente por dónde van hasta que los vuelvas a dar una mirada. Después seguí mirando todos los productos en la medida que fue posible. O sea, hoy he mirado absolutamente todo lo que se ha hecho de manera oficial de Star Trek, porque Star Trek tiene muchas series hechas por fan también, que se pueden ver a través de YouTube. Algunas son buenas, otras no tanto. Lo que se llama fanfiction. Exacto, lo que es fanfiction. De esas he visto algunas. Hay algunas que son realmente muy creativas y que hay que reconocer el talento de quienes las han hecho. Pero toda la parte oficial la he visto toda. Es decir, y le he agarrado muchísimo cariño a la saga. Lo último que vi fue la serie original, que la vi recién en el 2013, y la serie animada que la vi el año pasado, que es la continuación de la serie original. Sí, o sea, uno básicamente la empieza a ver un poco por la ciencia ficción, por los efectos especiales, también por cómo es el tema de cómo sería conocer otras culturas, ¿no? Otras cosas, y bueno, hay muchas cosas que, o sea, uno no le pone la atención en su momento, pero cuando uno la empieza a ver se da cuenta que tiene varios trasfondos, un trasfondo filosófico, un trasfondo moral. O sea, no es solamente una serie de ciencia ficción, o sea, hay mucha cosa puesta ahí adentro que hay que irla desasnando a poquito, descubriéndola. Yo recuerdo y me encantó las primeras series en blanco y negro y sobre todo el personaje de Uhura. Y explico por qué. Porque en Estados Unidos, en aquella época, la gente de color, los negros, que ahora tenemos que decir afrodescendientes, bueno, más allá de la tontera, pero me gustó muchísimo puesto que ella estaba en un lugar fuera no era la sirvienta de una casa, no era la doméstica, no era la nana, no era la que criaba a los chicos, sino que tenía un lugar diferente como mujer de color. Eso me pareció muy importante en la década de los 60 en Estados Unidos, un país donde el racismo era muy fuerte y bueno, y de Estados Unidos hacia acá, hacia el sur también, ¿no? Otra de las cosas que me parecen muy interesantes es que todo lo que se ha dado, bueno, perdón, no todo, pero muchas cosas que se han dado en las series van apareciendo, desde el punto de vista tecnológico estoy hablando, van apareciendo posteriormente en la realidad. Es decir, incluso ahora se está hablando de la nanotecnología, que ya se está usando en las series y que ahora se está descubriendo una nueva forma de cura, que es esa, ¿no?
igual que los teléfonos celulares, los teléfonos, Smart. los smart, etcétera. Me parece fantástico que todo eso que se dio en algún momento lejano a lo que es el presente se esté dando en la realidad. Eso me parece muy importante, la parte tecnológica y, como decía Daniel, la parte moral, la parte filosófica. Digo, no creo que nos ha dejado muchas enseñanzas. Sí, hablar de nanotecnología por allá por 1986, 87 era, o sea, había que atreverse, ¿no? Exacto. Tildaban de loco, mínimo, pero bueno. Sí, además en la década de los 60 es cuando recién empiezan a haber algunos avances, y recién mencionabas el contexto en el que sale esta serie. El primer episodio se emite en septiembre de 1966. Hacía poco que habían discutido el Civil Rights Act, que es aquel que bueno, permitía la igualdad entre blancos y negros. Y bueno, y también habías mencionado al personaje de Uhura, interpretado por Nichelle Nichols, que bueno, tuvo un beso interracial con el Capitán Kirk, interpretado por William Shatner. Exacto. Y eso causó repercusión. ¿Podrían contarnos un poco cuál fue el impacto que dio esta serie original a la audiencia? ¿Por qué se dice que estaba en el puesto 50 en realidad en las mediciones? Y que inclusive años más adelante eventualmente sería cancelada en uno de los mayores errores que cometió la cadena CBS. Inclusive tuvo cartas de científicos, profesores, que mandaban diciendo del potencial que tenía esta serie. El tema con Star Trek hay que ir a la época en la que surgió y al tipo de programación que se veía en ese momento. O sea, Star Trek es una serie pionera en su época, a pesar de que hoy miramos la serie original y tenga cosas que nos puedan parecer un poco pintorescas, por decirlo de alguna manera, en su época fue una serie muy innovadora. Fue una serie innovadora porque mostraba un tipo de ciencia ficción bastante seria y científica. Las cosas que allí se planteaban no eran estupideces científicamente hablando, sino que eran cosas serias. Y no era la típica ciencia ficción de buenos contra malos, sino que había todo un tipo de reflexión moral y filosófica detrás de los episodios de Star Trek. Y eso tiene que ver por la visión de quien la creó, que fue Gene Roddenberry, productor estadounidense de televisión, que siempre tuvo la intención de utilizar su programa de televisión para transmitir una reflexión sobre los problemas del tiempo en el que él vivía. La escena, por ejemplo, del beso interracial, en un capítulo que no tiene nada que ver en realidad con eso, es una escena bastante sencilla en realidad, donde es un beso que ni siquiera se tocan realmente Kirk y Uhura, tuvo que ser filmada varias veces, no recuerdo ahora cuántas, para que efectivamente los productores aceptaran a que el capítulo saliera con esa escena completa y no cortar esa escena. Porque se sabía que iba a generar toda una polémica en los estados del sur de Estados Unidos y sobre todo en lo que es el cinturón bíblico, ¿no? Que son los estados más conservadores de Estados Unidos, donde la segregación racial estaba muy viva. Estamos en la década del 60. El impacto que tuvo ese beso quizás no fuera tan visto en perspectiva en ese momento tan importante, pero sí el hecho de que Star Trek desafiara de esa manera los prejuicios sociales de su época, ¿no? La actriz que mencionaban ustedes, Nichelle Nichols, que es quien interpretaba el personaje de Uhura, varias veces estuvo por dejar la serie. Porque en realidad su personaje, si bien comparto lo que dice Cecilia de la importancia que tenía el hecho de que fuera una mujer negra en el puente de una nave espacial en el futuro, era un personaje que no tenía demasiado espacio en los guiones muchas veces para crecer, y ella se sentía un poco defraudada con la serie. Fue Martin Luther King, que tú lo mencionabas recién, el activista por los derechos humanos, quien le escribió a Nichelle Nichols diciéndole que no dejara la serie, porque era un ejemplo para las personas negras, que se habían criado mirando películas como Lo que el viento se llevó, por ejemplo, una magnífica película, pero donde los negros son tratados como sirvientes. Exactamente. Claro, y era lo que mencionabas recién, de que pasaron de bueno, la mujer negra sirviente a eventualmente ser parte de la tripulación. Claro, y ser parte de una tripulación muy importante, ¿no? Para esa época. Además, acuérdense también de que en los años 2000, en nuestro país, aquí en Uruguay, más precisamente en Montevideo, no sé si sigue habiendo en este momento, pero han habido cantidad de lugares, cafeterías y confiterías donde los negros aún no podían entrar. ¿Tá? Entonces, pensar en eso desde aquel lugar, hace 51 años, año 66 precisamente, al año 2000, 2000 y pico, me parece que tiene una, más que una frescura, una vigencia, una vigencia, ahí está, muy importante, ¿no? Creo que el TAC,
el de positrones, el estudio que hacen los médicos dentro de las naves, fue una creación dentro de la película que posteriormente también se realizó, existió. ¿Tá? Esas cosas me parecen importantísimas. Como serie, o sea, creo que... Ahora está viniendo un nuevo integrante, Mario. El profesor Mario Rodríguez, también profesor integrante de física. Bueno, le damos la entrada. Y bueno, recién estábamos hablando de cómo era en su época, digamos, la repercusión que tuvo esta serie. Bienvenido, Mario. Ahí va. Bueno, para los oyentes recién hicimos el saludo Vulcano, el saludo Vulcano, exactamente. Y bueno, veníamos hablando de eso, de la época en que sale esta serie, y hay que recordar también que tenemos a un teniente japonés, como es Zulu, tenemos también a un ruso, como es Pavel Checo. Una de las cosas, o sea, que tenía es, o sea, la unificación... En plena Guerra Fría. Claro, en plena Guerra Fría. O sea, siguiendo con lo que hablamos del contexto, tener una serie que diga que gente de todos los países se puede juntar y funcionar perfectamente, yo creo que fue no sé si se ha vuelto a hacer, o sea, algo que diga que en un futuro la humanidad va a poder trascender todos sus conflictos y poder funcionar como uno, con distintas razas y todo. O sea, es una locura, fue una locura para la época y sigue estando vigente hoy en día. O sea, hoy más que nunca, con todos los conflictos con el mundo musulmán y todo lo que estamos viendo, ver ahora que un grupo de gente se puede unir, bueno. O sea, sí, y es importante. Esa visión es muy buena. Sí, y muy importante lo que tú estás diciendo, porque en algún momento la Tierra fue la capital, ¿no? Y Francia, dentro de la Tierra, el planeta Tierra, Francia era la capital de la capital. Sí. Y California, San Francisco en California era digamos, la sede de la flota estelar, de la Federación Estelar. Ahí está. Entonces, parecería que fuera como Naciones Unidas, intergalácticas, como algo así. Hay otras cuestiones que son bastante utópicas en Star Trek y tienen que ver con esa sociedad que se ve construida en las series. Star Trek, para que la audiencia entienda, maneja un espacio temporal muy vasto. Las series de Star Trek han abarcado un periodo que sería desde el siglo XXII al XXIV, ¿no? Básicamente. Hablamos de más de 200 años distintos, por eso hay tantas tripulaciones y la gente a veces no entiende por qué son distintos los personajes. Ellos existen en un sistema de economía postcapitalista, básicamente, donde las necesidades básicas de las personas están totalmente satisfechas y no existen las desigualdades sociales, no existe la pobreza. Los individuos colaboran entre sí para lograr el bien común de los demás y las personas se dedican a aquello que les produzca la realización personal y no a la búsqueda del beneficio económico. Eso también es parte de esa utopía. Claro, porque sería eso, ¿no? O sea, lo hacen porque, o sea, al tener un artefacto como es el replicador, o sea, uno no necesita trabajar por un alimento, sino que va a enfrentar a la máquina, lo pide y lo tiene. Exacto. Entonces, cuando uno no trabaja para acumular riqueza, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar para que la cosa funcione mejor, para el bien común. Buena convivencia. Y luego porque quiero, luego porque me gusta, no porque me obligan. Entonces, eso solamente ya, o sea, cambia bastante todo, ¿no? Y bueno, el único tema es la parte política porque, o sea, estaríamos gobernados por una especie de... hegemonía. Sí, es un gobierno, sería una especie de... No es una dictadura porque hay un alto mando, sí, pero hay un régimen militar. Pero pienso que más bien es por un tema de que estamos en guerra permanente, ¿no? Con otras especies, con otras... Entonces por eso es que sería, porque o sea, no hay un presidente, no hay una elección, no sé cómo se elige el alto mando. En verdad hay un presidente, sí, pero el Consejo de la Federación, pero no, Star Trek no ha sido muy clara en la parte política, seamos claros en eso. Te lo dan en cuenta. Pero lo único que nombra es que hubo una hegemonía europea en el siglo XX y pico. Sí, eso. ¿Qué pasó? Tienes que acercar también. Disculpen. No. Sí, recién estabas comentando que había una hegemonía europea, a ver si podrías... Sí, es algo que se menciona en la serie, en la nueva generación, en la serie, esa parte de la serie, como que hubo una hegemonía antes, digamos, del hecho, de la parte histórica de la primera serie, ¿no? Sí. Ahí aparentemente una hegemonía europea que después fue... un gobierno mundial. Sí, un gobierno mundial. Primero fue un gobierno mundial de la Tierra y después fue una federación con especies fuera de la Tierra, sí, ¿no? Sí. Que se fueron sumando a esa federación a medida que se fueron integrando con la humanidad, digamos. Es más o menos el planteo que hay allí detrás.
Sí, hay un hueco ahí, ¿no? Porque Sí, no sin aclara duda, incluso cómo es que se llega por una forma, o sea, digamos, por el replicador, yo sé que la sociedad podría cambiar, pero no con un replicador, o sea, eso implicaría un cambio social importantísimo, ¿no? Que no se aclara. Sí, no se aclara. ¿Cómo lograron llegar a que la gente, digamos, se acostumbrara a ese ritmo, a ese tipo de vida y que esa idiosincrasia iba a ser, acá por lo menos, llevo unos cuantos siglos en la realidad completar un cambio de esos, ¿no? Entre las personas que fueron inspiradas por Star Trek y por ese papel justamente que mencionaba Cecilia de Uhura, está la actriz Whoopi Goldberg, ¿no? Sí. Whoopi Goldberg, la ganadora del Oscar por El color púrpura, es una fanática Trekkie perdida, digamos, capaz que como nosotros que estamos acá. Y aparecería años más adelante en la nueva generación. Con el personaje de Guinan, que de hecho fue creado porque ella tanto quería estar en la serie que escribía y exigía un personaje y se inventó el personaje de Guinan. Y no es la única Trekkie, hay, por ejemplo, Isaac Asimov era un gran Trekkie, el escritor de ciencia ficción. Un montón de personas muy relevantes en lo que es la sociedad. Stephen Hawking, el científico británico, exacto. Colaboró mucho con Robert y con el productor. Con Roddenberry, sí. Sí, era digamos, el proyecto de él y toda digamos, la proyección científica que hay, que por lo menos por ese lado es que a mí me atrapó, ¿no? Claro. Se basa en cuestiones que están en este momento trabajándose. No sé si vieron el video que yo les comenté de lo que pasa ahora en la ciencia con el tema de la energía y de lograr un impulso de curvatura que le llaman impulso warp, ¿no? En Star Trek ahí, que es lo que ahora impulsa, digamos, lo que en la ficción, hasta ahora ficción, impulsa las naves, y que se está probando en el CERN. Existe ahora un experimento que están logrando energías que llegan a las necesarias, que antes era muy difícil. Por supuesto se llega a un grado mínimo con partículas, pero bueno, pero se empezó a llegar, o sea, ya no es tan utópico. Es un primer paso, ¿no? Es un primer paso. Es una realidad. Eso también era lo que estaba hablando Cecilia, que hablaba de que la serie también de alguna forma se adelantó a los hechos y muchas cosas que se usaban en esa serie, que sería varios años en el futuro, se están por utilizar hoy en día. Bueno, quiero hablar en esa parte cuando se cancela la serie y cuando se realiza la primera película, que es The Motion Picture, en 1979, si no me equivoco, muy inspirada por 2001, Una Odisea en el Espacio. Sin duda vemos que se inspiró en la película de Kubrick, algunos aspectos visuales. Quiero saber un poco, por qué se terminó siendo cancelada y qué sucedió en ese espacio. ¿Cómo no? La serie original de Star Trek no fue nunca un éxito, eso hay que decirlo con toda claridad. Por lo menos en su época no lo fue. Era una serie que por muchas veces era difícil de entender para la gente, los argumentos, y no logró calar hondo en el gran público. Pero sí logró generar un fandom, como se llama, que hoy es algo bastante común. Todas las grandes sagas tienen fandoms, gente muy fanatizada que sigue la saga a muerte, ¿no? Y que la defiende y pelea por ella. Star Trek fue la primera creadora de un fandom. Y eso llevó a que, cuando la serie fue cancelada por los bajos niveles de audiencia en la tercera temporada, aclaremos que también el estudio tiene parte de la culpa, porque la pasaba en un horario que era muy malo, ¿no? En un mundo donde no era como ahora, que puedes ver cuando querés. Digo, en aquella época se pasaba los viernes creo que a las 10 de la noche. O sea, era muy difícil que la gente la mirara la serie. La serie fue cancelada, pero enseguida surgió un grupo de gente muy fanática que quería que Star Trek volviera. Y bueno, comenzaron a reunirse a ver convenciones de fanáticos, y Roddenberry caló que por ahí venía la cosa. Que para que su producto renaciera tenía que meterse e impulsar a estas personas, ¿no? En los años 70 se hizo una serie animada, que es muy corta, tiene 22 episodios, no es considerada canónica en la serie y es muy desigual en calidad, tiene episodios muy buenos y otros bastante malos en realidad. Y viene después el fenómeno, tú mencionabas 2001 Odisea del Espacio, que sin duda alguna es la primera verdadera película moderna de ciencia ficción que se hizo, con una calidad visual que es impresionante hasta hoy en día, es una película magnífica visualmente, pero pues tenemos a Star Wars, ¿no? Que a muchos, a muchos Trekkies no les gustaría que yo lo diga, pero el fenómeno que Star Wars generó en el 77 fue Star Wars cambió la forma como se ve el cine. Y eso llevó a un revival de todo lo que es la ciencia ficción. Y ahí fue que la Paramount descubrió que ellos tenían los derechos de autor sobre Star Trek. Y que podían crear una franquicia que también generara un montón de réditos económicos, ¿no? O sea, Star Trek le debe mucho a Star Wars. Y Star Wars le debe mucho a Star Trek. Las dos se inspiran. Porque George Lucas también era un admirador de la serie de Roddenberry. Mucha gente no lo sabe, pero George Lucas iba a estas convenciones de fan de Star Trek cuando era joven.
Y Roddenberry vio con su esposa Marshall el estreno de Star Wars y salió fascinado con las posibilidades visuales y tecnológicas de los efectos especiales, y es lo que lo lleva a The Motion Picture, ¿no? Que es una película bastante compleja, pero que es el regreso de Star Trek por la puerta grande, ¿no? Y no por aquella serie animada, sino por la puerta grande. Y bueno, y a partir de allí todo siguió, digamos, ¿no? Fue en las películas de los 80 que tú mencionabas hoy, que son muy buenas para mi gusto, son las mejores. No sé si ellos comparten. Y después la nueva generación, ¿verdad? Que es la serie que hace que Star Trek reviva. Una cosita que capaz que los demás lo ven, o sea, tú lo ves como si fuera un libro de historia. Sí. Pero como yo soy tan viejo, lo veo, todavía me acuerdo. Acá en Uruguay, por ejemplo, las series, que obviamente totalmente desordenada, sí. Y mucho después de haberse armado, en el 68 por ahí, se pasaba en el Canal 4, en aquel momento, es Monte Carlo ahora, era Canal 4, pues era canal de aire, y habían solo 2 canales, o 3 canales. Y estaba el en menú. Montevideo nada más, no había nada, ni en Punta del Este, ni en ningún lado de eso, había que mirarla con viento a favor, con todas las condiciones climáticas adecuadas, ¿no? Suerte, que soy testigo, el plafón fuera un poco bajo, y era los miércoles 22:30. Te digo, pues yo no me perdía capítulos siendo todavía, ni era niño, ojo, era niño. Tampoco vamos a exagerar. Muy buena la acotación, porque un miércoles, un día en la mitad de la semana, a las 22:30. Sí, y 22:30, que es antes además, viste que todo el mundo, a las 10 de la noche, todos los gurises para la cama. Exacto. ¿Tá? Y te pasaban la de vamos a la cama que hay que descansar. Sí. Para que mañana podamos madrugar. Era Él todo es muy joven, lo que pasa. Sí, era un sketch que tenían en Monte Carlo, que era para allá, digamos, en vez de decir terminó la protección al menor, ponían eso, y después venía Star Trek como a la media hora o más. O sea, ya era algo para ver. Era madrugada. Entonces. Sí, había que bancarse La cartera del diablo, que fue una comedia que duró no sé cuántos años. Entonces, claro, tenías que tener mucha fuerza de voluntad para no dormirte y tú poder mirar Star Trek. Sí. Yo no sé si la audiencia de ustedes es audiencia de adolescentes, audiencia de gente más grande, más veterana. A mí me hace acordar mucho cuando yo era muy niña y era una gran lectora, puesto que como la televisión no existía y teníamos que conformarnos con la radio AM, nosotros leíamos muchos cuentos, ¿no? Y sobre todo Julio Verne, que también es de alguna manera yo lo veo como un antecedente en eso que te decía hoy de la tecnología. Digo, en las posteriores películas y en los libros, mejor aún, que yo he leído de Julio Verne, justamente después aparecieron toda la parte tecnológica inventada y creada, ideada, ¿no? Aparecieron después en forma física. El submarino, por ejemplo. Por ejemplo, el submarino. El cohete espacial a la Luna, ¿verdad? Ahí está, el cohete espacial a la Luna. Entonces digo, esto también es como una reminiscencia de aquello, de alguna manera. Yo lo veo así, un poco así, ¿no? También tengo otra edad, ¿no? ya dejé de ser alumna de un dato interesante es que, no sé si usted no sé, tú sí, Juan, porque sé que viste la serie vieja, digamos, la primera, la original. Sí, la original. Claro. Había el aparatito, ese monitor que había al lado de la camilla clásica cuando había un enfermo, que ponía todos los signos vitales. Es cierto. Bueno, en esa época no existía. No existía, ¿no? Y ese aparato fue el que inspiró para que se creara un monitor portátil de signos vitales y que se usara además en campaña, o sea, en la guerra, digamos, en los hospitales de campaña, y fue inspirado en Star Trek. O sea, los japoneses ya crearon y lo están perfeccionando un par de lentes con la misma tecnología de ficción en aquel momento del 80 y pico de los que usa la Forge, que son un par de lentes con conexiones digitales directamente a la parte óptica del cerebro. Eso ya está funcionando hace tiempo y ahora lo están perfeccionando y sí, digamos, te daría la capacidad de poder ver a una persona no vidente a través de campos electromagnéticos, ¿no? No sería una visión directa por los ojos. Pero eso es muy interesante. Es el traductor universal también. También. Sí. Hay uno, no es universal, pero ya tiene bastantes idiomas. Analizadores también hay ya que están usando. Muy interesante lo que venían hablando de cómo la serie ha impactado inclusive en los avances tecnológicos y científicos. Bueno, por aquí terminaríamos la primera parte. Vamos ahora a una tanda y continuaremos hablando más sobre la serie y bueno, y el futuro que inicia con Discovery. Estás escuchando
99. Desde el Liceo número 1 de San Carlos. La radio donde no hay que levantar la mano para hablar. Frecuencia 1, 99. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos radio. Volvemos con la emisión especial de Star Trek. El día de hoy tenemos a invitados que ya los estuvieron escuchando. En esta segunda parte vamos a pasar más acerca de los personajes que hay en la historia, la relación de los Klingons con los humanos. Eso es una trama que se repite en Discovery, ¿no? Donde vemos que en esta primera temporada al parecer van a ser un tema central. También lo fueron en otras temporadas, recuerdo en La Nueva Generación. Y bueno, quería saber, y también para los oyentes, ¿por qué es tan complicada la relación entre Klingons y humanos? No sé quién arranca. Yo. Los Klingons son los villanos más clásicos de Star Trek, en cierto modo, ¿verdad? Es decir, más allá de que no fueron los primeros en aparecer, pero son los que más rápidamente se impusieron como los más clásicos. Los Klingons representan distintas cosas de nuestra propia sociedad. Si uno mira la serie original, los Klingon parecen mongoles o rusos. Después, a medida que avanza Star Trek, se les van imprimiendo características de una cultura guerrera más honorable. Tienen elementos de los samuráis, ¿verdad? De distintas sociedades. De los antiguos griegos, cuando se emborrachan y cuentan historias de guerra, por ejemplo. De los vikingos. De los vikingos. Y esa relación es muy complicada justamente porque se da un choque cultural muy fuerte, ¿no? La humanidad y los Klingon tienen un choque cultural constante en Star Trek. Que incluso lo vemos cuando son aliados. En la nueva generación pasa lo mismo, porque los modales, las costumbres son distintas. El choque es muy diferente, o sea, ellos son aliados, no enemigos, sin embargo están chocando todo el tiempo. Sí. Aparentemente Discovery va a contarnos cómo se originó la guerra entre la Federación y los Klingon, que es lo que ocurriría, ¿no? Para hacer una acotación, Discovery se ubicaría cronológicamente entre la serie original y la nueva generación. En realidad antes de la serie original. ¿Antes? 10 años antes del Capitán Kirk, más o menos. Pensaba que era en el medio, porque se había... Bien, sí, continúa con lo que estabas diciendo. Bueno, contaba esas características de los Klingon que son las que uno puede ver reflejadas. Tú mencionabas hoy, por ejemplo, El País Desconocido, que es la última película de las clásicas con el Capitán Kirk. El País Desconocido trata de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría. Claro, y se estrena en el 91. Exacto. Y los Klingon representan en la serie original ese enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿no? Que después se van transformando, como decimos, agregando características que no son solamente de culturas asiáticas, sino de otras culturas. Exacto. Sí. Estamos de acuerdo que es así. O sea, es una mezcla, es una raza guerrera, pero es no sé si ahora en la serie lo van a tratar como imperio o va a tratar la creación del imperio. No, ya es imperio, está. Ya es imperio. Porque, o sea, tenemos una federación por un lado y un imperio por otro. Son ideales, uno descubre, el otro conquista. Entonces, también eso ahí crea en parte el gran conflicto, ¿no?, que se va a dar. Que ahí el personaje más interesante que nombrábamos en el corte es Worf. En la nueva generación, Roddenberry pone un Klingon en la tripulación de la Enterprise, con toda una historia, es un hombre atrapado entre dos mundos, ¿no? Porque es un Klingon pero a la vez vive entre humanos, y bueno, se da todo un juego ahí con la cultura Klingon y la cultura humana que para mí está espectacular. Yo soy fan de Worf a full, es un personaje que me gusta mucho. Y nos permite ver y nos permite hacer crecer esa cultura Klingon que en la serie original es vista como grotesca, tosca, agresiva, malvada, ¿no? Bueno, vemos que los Klingons son mucho más complejos que eso a medida que va avanzando la saga. ¿No? En Voyager también. Sí, también. O sea, tenemos una ingeniera, que es mitad Klingon, mitad humana. Sí.
que también si es ingeniera ya no es tan guerrera. Exactamente, exactamente. Sí, que eso explica un poco lo que faltaría hasta en la nueva generación, porque a veces si tú lo miras fríamente, ¿no? Y no siendo tan fanático como somos nosotros, puedes decir, bueno, cómo esta gente llegó a la etapa tecnológica que llegó, siendo que son totalmente estilo bárbaro, ¿no? Pues son guerreros natos y no les interesa otra cosa. Muy básicos. Y entonces, claro, como son muy básicos también, digo, uno piensa cómo lograron que haya gente entre ellos, que sea así. En Enterprise hay una parte interesante de los Klingons, ya que estaban hablando, que muestran a los científicos Klingon, que en las otras no habían aparecido. Poco, sí. Y entonces ahí se ve incluso que hay un desacuerdo importante entre la cultura guerrera Klingon clásica y digamos la dominante y los científicos, tanto así que hasta son castigados a veces los científicos y los hijos cuando no aceptan entrar a sus, digamos, academias o digamos a la parte militar, son como, digamos, tratados como algo que no sería lo adecuado dedicarse a la ciencia. Una cosa eso es interesante también. Que me gustaría comentar de Star Trek para quienes nunca la han visto, es que en Star Trek los extraterrestres nunca son mostrados de una manera uniforme. Los extraterrestres de Viaje a las Estrellas, que es algo que otras sagas después tomaron, no son uniformes. No son los malvados marcianos que son todos igualitos. Las especies alienígenas de Star Trek son tan complejas como la misma humanidad, porque son reflejos de la humanidad. Sí, claro. Entonces tú vas a encontrar entre los Klingons, los Romulanos, los Borg, los Ferengi. Los Borg son los menos porque son máquinas, pero los Ferengi, yo qué sé, los Cardassianos, vas a encontrar una enorme diversidad de temperamentos, de formas de ser, de personalidades, que hacen a una representación de la propia humanidad, en definitiva. No son los marcianos malos de la Guerra de los Mundos que nos matan a todos. Hay una complejidad en el cómo son presentadas las formas de vida extraterrestres, que además, curiosamente, son todas siempre muy humanoides, ¿no? Sí. Porque el objetivo de Star Trek es ser un espejo de la humanidad. Exacto. Entonces, tú no te puedes identificar con algo que no se parece demasiado a un ser humano. Te lo presentan como algo de ciencia ficción, te lo venden así, pero en realidad, si uno se pone a analizar, te está contando una historia humana. Exacto. O sea, es un reflejo de la historia, de las cosas que han pasado, o de las cosas que pueden llegar a pasar. Estilo Bradbury. Claro, contado de otra Sí, forma. ahora que mencionaban a Bradbury, recuerdo un episodio que me hizo acordar mucho a Crónicas Marcianas. Yo di este año, yo estaría en sexto, di El Marciano y había un episodio en particular que hablaba de los padres que habían ido a otro plan. En el caso de Bradbury, habían ido a Marte para olvidar la muerte de su hijo. En Star Trek también hay esos temas muy profundos. Y si uno piensa, a ver, la nueva generación se habla de una serie que reunió a la familia, a los televisores, a mirar una serie en conjunto, pero es una serie con temáticas complicadas quizás para un niño, para que las entienda. ¿Por qué la nueva generación produce eso? Digamos. La nueva generación es, para mi gusto, la mejor serie de Star Trek, con el respeto obviamente que merece TOS, ¿no? La serie original. Primero porque tiene un elenco fascinante. Los 7 personajes son bastante uniformes en su participación, no ocurría eso en la original. Y segundo porque los guiones son magníficos. Hay episodios de Star Trek que son clases de filosofía, y acá tenemos a Cecilia que lo puede confirmar. Yo te comentaba hoy fuera del micrófono La medida de un hombre, ¿no? Ese episodio donde se debe decidir si Data tiene o no derechos. Eso es el hombre bicentenario de Isaac Asimov, básicamente. Hay episodios que tratan temas muy, muy profundos y que los trabajan de una manera soberbia, donde realmente tú puedes mirar el episodio varias y varias veces y los diálogos son muy bien elaborados y llevan a una reflexión del espectador. El espectador que mira Star Trek no es una ciencia ficción destinada a divertirnos a que pasemos el rato, sino que tiene como objetivo provocarte a ti como espectador una reflexión sobre temas de tu mundo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la hace tan fascinante. Claro, ahí con Star Wars que hablabas hoy, la comparación es con la acción, ¿no? Star Wars tiene mucho más acción, atrae más, porque tú ves el tema del movimiento de naves y todo lo demás, las batallas, todo eso, ¿no? Que en Star Trek no, es mucho más tranquila la cosa. Incluso una de las críticas que hubo era justamente eso, que faltaba más acción, más movimiento, más... Pero lo que pasa es que no está todo el otro contenido, que decía Juan recién que claro, eso es lo que le da, por lo menos a la gente que le interesa, ¿no? Digo, pensar un poco y ver un poco reflejada la humanidad o lo que podría pasar en un futuro en esa serie, ¿no? En esa serie. Sí, yo recién hablaba, no sé si, creo que fuera de micrófonos, que la serie es la mejor forma de adaptar, el mejor formato para hablar de esta serie, ¿no? J.J. Abrams, que fue el que trajo de vuelta con ese reboot en 2009, le imprimió mucha acción. Las películas son buenas, pero le falta la esencia misma que hace a la saga de Star Trek, y inclusive él mismo también diferencia
Star Trek de Star Wars. Star Wars en realidad es fantasía, uno ve las naves y piensa que es el futuro, pero es el pasado. Lo dice cuando dice hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Y bueno, el propio J.J. Abrams en realidad es más admirador de Star Wars que de Star Trek. Quizás por eso se da, porque a mí me sorprendió, debido a que él es un productor de televisión, pensé que le podía imprimir un poco eso. Mencionaste el último, El País Desconocido, perdón, que es una película que parece un episodio, ¿no? Exacto. Y cómo la serie puede imprimir ese formato. Ahora me interesaría saber un poco sobre otra de las series, Deep Space Nine, que se dice que no sigue exactamente la visión de Roddenberry. ¿Por qué hay esa polémica? Bueno, Deep Space 9 yo la vi hace mucho menos tiempo. Es una serie que acá en Uruguay no se pasó nunca, ¿verdad? Es una serie muy oscura, es muy oscura en los planteos. Está cargada justamente de todo eso que Roddenberry no quería que Star Trek tuviera originalmente. Tiene muchos conflictos, muchas intrigas políticas, diplomáticas, pero yo no estoy tan de acuerdo con que no sea Trekkie. De hecho, hay episodios en Espacio Profundo 9 que son muy profundos. Hay un episodio donde ellos, por ejemplo, encuentran a un criminal de guerra cardasiano. Los cardasianos son como una representación del régimen nazi, básicamente. Ese episodio, en esos 40 minutos que dura ese episodio, te habla del holocausto, del negacionismo, de la justicia, de todos los temas éticos y de la venganza, de todos los temas éticos que se te puedan ocurrir. Es una serie, a mi gusto, excelente. Yo la pongo a veces un poquito por debajo de la nueva generación, pero no mucho por debajo. Reconozco sí que a los Trekkies más quizás tradicionales les pueda resultar chocante, porque la Federación de Espacio Profundo 9 hace cosas malas. Tiene un lado militarista, se arma para luchar contra una potencia que es el dominio, ¿verdad? Que es una fuerza alienígena hostil. O sea, es como el lado oscuro de Star Trek, para falsear un poco la saga que mencionábamos recién. Pero yo digo que hay que verla, porque justamente es la serie de Star Trek que se animó a ir donde ninguna serie de Trek fue antes. Exacto. A mostrar el lado oscuro de las cosas. Trata temas muy fuertes, habla del terrorismo, del fundamentalismo religioso. La dimensión religiosa, por ejemplo, que no aparecía mucho en las originales Star Trek, porque Jim Roddenberry claramente era ateo y pensaba que la religión iba a desaparecer en el futuro. En Espacio Profundo 9 la espiritualidad está presente, con lo bueno y con lo malo, ¿sí? Con lo que te llena a ti espiritualmente y con el fundamentalismo religioso. Es una serie muy interesante, yo la recomiendo siempre a los fans. Si pueden fumarse las 2 primeras temporadas, ¿no? Sí, que son bastante difíciles de digerir. Es complicada porque es mucho más política, mucho menos acción, pero... Exacto, y los personajes al principio no son tan interesantes, ¿no? No, pero se va poniendo... Vale la pena, vale la pena. Después complementa un poco también lo de Star Trek, ¿no? La nueva generación lo complementa. No, y la cultura cardasiana particularmente el régimen cardasiano es una representación del totalitarismo brutal. Es algo que hay que ver porque es la mejor representación del totalitarismo que han hecho en Star Trek, ¿no? Por lejos. Bueno, impresionante, ¿no? Los temas que trata, de alguna forma reflejar una realidad en una realidad lejana, más allá de que sea lo que vivimos día a día. Ahora quería pasar a las otras series, por ejemplo Voyager y Enterprise. No sé si podían comentar, yo desconozco en realidad la trama de esas series, cuáles son sus puntos positivos y cuáles son los negativos. ¿Tú viste Enterprise, Daniel? De repente comentar más o menos. Claro, Enterprise lo que trata es cómo fue el comienzo. Claro. Digamos, la primera nave que se hizo con el primer motor. Motor Warp 5. Que a mí lo que más me llamó la atención fue que la idea era salir a descubrir, y salieron sin armas. Porque tenían miedo de que al llegar a descubrir a otra civilización, al llegar con armas, bueno, vamos a provocar una mala impresión. Pero se dieron cuenta, ¿no? Sí, que no podía. Los 3 minutos que no puede salir por ahí sin armas porque hay cualquier cosa ya adentro. Entonces, bueno, o sea, trata todo, o sea, cómo surgió, cómo se fue armando, que también arrancó con muchas críticas, fue complicado al principio, pero y terminó siendo hay una evolución de personajes, ¿no? Sí, evolución de personajes. Mucho, se nota mucho. De la tecnología, de muchas cosas. Y una cosa interesante que no tiene la otra, que viste que hay tramas, por ejemplo, que perduran en 2 o 3 episodios, hay hasta 3 episodios, a veces que están continuados. Sí, están enganchados, que eso no se ve. No se ve en las otras. No tanto. Pero también es muy linda visualmente, es muy buena, porque claro, es la más moderna. En 2000 y pico estamos hablando. Creo que la anteúltima antes de esta. Pero muy interesante. Y en el caso de Voyager que preguntabas tú, Matías, Voyager es como la Odisea en Star Trek. Es una nave que justamente el Voyager en su época tuvo como innovación el hecho de que fuera una capitana mujer, por ejemplo, ¿no? Que era un debe que Star Trek tenía.
La nave es hermosa además. El Voyager es una de las naves más bonitas que han diseñado, que se pierde a 70.000 años luz de la Tierra, de otro lado de la galaxia, y bueno, y todo lo que es el camino a volver. Yo la veo bastante más clásica, ¿no? Como que es un intento de hacer lo mismo que la serie original, pero en otra parte de la galaxia. Sí, esa tiene más conflicto, tiene más acción, no es tan política. No es tan política. Pero está muy interesante. O sea, la capitana se lleva todos los... Para mí se lleva todos los créditos. Y la Borg, ¿no? La Borg. Y también, 7 de 9. Y los villanos que tiene esa serie es genial. Son los Borg. Que inclusive es una de las series menos populares, o sea, menos populares en nivel de Trekkie, de fans. Pero fuera claro, mirándolo, o sea, últimamente es lo que más se está viendo, o sea, lo que tiene más rating, digamos, es esa. Sí, recién Daniel comentaba sobre Netflix, ahora que subieron todas las temporadas de Star Trek, y justamente de todas las series, que estabas comentando que Voyager es la que está teniendo la más vista por la gente nueva, digamos, más repercusión entre el público más joven. Bueno, y hablando, continuando en el tema de las especies, ¿no? Y eso, recién mencionaban a los Borg, por ejemplo. ¿Qué nos pueden contar sobre los Borg? No que mucho. cuente yo. Los Borg son una representación de la deshumanización tecnológica, ¿no? Es una especie que a mí personalmente no me gustan mucho, claro, porque los veo demasiado simples en el planteo, con diferencia de las otras razas, ¿no? Y porque, claro, ellos eliminan la individualidad, ¿verdad? Sí. O sea, son seres que originalmente orgánicos, que fueron conectados a una mente colectiva. Representan eso. Lo traduzco un poquito porque capaz que no queda muy claro. O sea, si viene un Borg acá, lo que hace es nos inyecta cada uno nanorobot, nanosondas, nos transforma en una especie de robot biológico, nos conecta a un colectivo en donde, o sea, una persona que sería la reina madre, ¿no? Que en realidad representa la mentalidad colectiva de los Borg. Ahí está, te da la orden y tu mente individual desaparece. Es como un gran hormiguero aquello, una cosa, o sea, no hay... Una colmena. Una colmena, exacto. Ese sería entonces, ellos llegan, no te declaran guerra, nada, llegan, te abducen así, punto, y ya te transforman en Borg y punto. Ahora, con la nave, claro, el formato de la nave te está diciendo mucho también, ¿no? Sí, exacto. Y por más que tú mates a uno, ellos enseguida ven qué tipo de armas tienen, se adaptan. Se adaptan y ya no los puedes destruir. Entonces fue muy complicado, o sea, pero es muy duro, ¿no? O sea, es muy duro en el sentido de que te muestran algo muy insensible, algo que se ha mecanizado mucho, por supuesto, por lo que decía Daniel, que es una mezcla de tecnología y ahí va, y se ha deshumanizado. Sí. Entonces eso, digamos, como que también te mostraría un poco una proyección a futuro de qué podría pasar, ¿no? Con una humanidad que de repente capaz que se tire demasiado al tema que se está tratando, cuidado, y a la inteligencia artificial y todo lo demás, que se está tratando en otros niveles. Como imperio bárbaro, ellos llegaron a casi toda la galaxia. Inclusive en unos capítulos salen de esta dimensión, van a otro lado, encuentran un enemigo más complicado y bueno, ahí se complica. Se complica para ellos también. No le hagas spoiler, Daniel. Pero no, sí, perdón. Estás en sexto año, deberías tener en cuenta, me da la sensación a mí, el tema de la relación de la muerte de los Klingon. Ellos tienen una relación muy especial con la muerte, incluso con la muerte propia y la muerte de sus allegados. Entonces me parece interesante que quizás puedas revisar un poco esa relación y la adaptación que algunos, muy pocos de ellos, han tenido, digamos, como emigrantes de una especie a otra que es la humana, ¿no? Como ellos, algunos de ellos, o malamente o no, se han ido adaptando a lo que somos los seres humanos. Y la relación con la muerte me parece muy interesante. Bien, bueno, lo tendré en cuenta. Para ir cerrando, vamos a hablar sobre los vulcanos, ¿no? Spock, uno de los personajes centrales, es un semivulcano en realidad. Inclusive recuerdo la primera película, Star Trek, la de 2009, donde hablaba cuando era pequeño, bueno, ciertas complejidades. Eso, pero también quiero enfocarme en el padre de Spock, Sarek, que aparece también en varias de las series. Bueno, ¿por qué son tan de esconder los sentimientos, son tan introvertidos? Quizás puedan introducirle a la audiencia a estos personajes. Los vulcanos en realidad cuando fueron creados a través de Spock, Spock era el que miraba a la humanidad de afuera, ¿no? Ese era su objetivo. Toda serie Trek tiene a alguien que nos observa de afuera y como nos observa de afuera puede ver nuestros defectos y a través de ahí analizar cómo somos. La raza vulcana se creó a partir del personaje de Spock justamente, luego fue creciendo, ¿no? Ellos son una especie que en la propia mitología que Star Trek ha ido creando se supone que en su pasado eran extremadamente violentos. Sí, eran muy violentos. Y eso los llevó casi hasta la autoaniquilación como especie. Hubo una guerra nuclear que arrasó su planeta
Y ahí surgió la filosofía del Colimar, que lo que hace es purgar las emociones de los individuos para lograr un control, una disciplina personal. Son seres completamente lógicos, y eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo que tú planteabas, por ejemplo, el personaje de Sarek, a nosotros nos choca ver la relación que tiene con su hijo Spock. Es una relación muy dura, muy fría, muy distante, ¿no? Donde el afecto prácticamente no encaja en esa relación, ¿verdad? O sea, que tiene como las dos caras. Cuando uno controla los sentimientos, controla todos los sentimientos, los malos de ira, pero también los buenos de afecto, ¿no? Claro, entonces, sí. Hay momentos, lo que pasa que en la serie se nota como que hay algunos personajes vulcanos que se les escapa ese control. Exacto. Y que eso es un problema que tienen durante toda su vida. Incluso cuando envejecen mucho, llega un momento que empiezan a perder el control y pasan muy mal cuando afloran las emociones porque no están acostumbrados a recibirlas, ¿no? Con esa intensidad. Y lo instintivo, ¿no? Sí, también. lo instintivo, sí. Todo lo instintivo desaparece. Bien, muchas gracias por compartir su experiencia con la saga. Deseamos que Discovery tenga el mismo éxito, que pueda tomar las mismas tramas, éxito referido a las tramas que va a tomar. Lindo, por ahora viene lindo. Bueno, por aquí estaría el programa. Recuerden que pueden contactarse con la 90.9 al 092-302-613 por vía WhatsApp o SMS. Repito, 092-302-613. Estás escuchando 99 desde el Liceo número 1 de San Carlos.